Bíblico lo encontramos nosotros allá en el libro de Daniel, en el capítulo número 3. Dice la palabra del Señor allí de que el rey Nabucodonosor había mandado a construir una gran estatua de oro de 60 codos. Era una enorme escultura la que el rey de Babilonia había mandado a construir. Y dice que la colocó en el campo de Dura, allá en la provincia de Babilonia, y que luego reunió a todos sus sátrapas, a sus magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que le entregaran la dedicación a la estatua del rey Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios: cuando estuvieron todos reunidos delante de la estatua, el pregonero anunció en voz alta diciendo: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a esta estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, seréis echados dentro de un horno de fuego ardiendo. El rey Nabucodonosor había mandado un edicto. Él había construido una estatua y el edicto decía de que el sonido de todo instrumento, ellos todos tenían que dejar de hacer todo lo que estaban haciendo. Todos los pueblos, todas las naciones, toda lengua, debían dejar a un lado cualquier cosa que en ese momento estuvieran haciendo, cualquier actividad, y debieran mirar hacia donde estaba la estatua, adorarla y honrarla, postrándose delante de ella. Y si aquellos que no lo hicieran fueran descubiertos sin postrarse, sin adorar la estatua, iban a ser echados delante de un horno de fuego ardiendo. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo habían unos caldeos que habían ido a acusar maliciosamente a unos judíos que no estaban cumpliendo con el edicto que el rey había mandado. Dice la palabra de Dios que ellos le habían dicho que existían unos judíos que el rey había puesto por delante de todos los negocios de Babilonia, y esto eran Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no estaban respetando, no estaban adorando los dioses babilónicos, ni estaban adorando la estatua de oro que el rey había levantado. Dice la palabra del Señor que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se enteró de esto, mandó a buscar a estos tres jóvenes, y cuando lo trajeron ante su presencia, ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego, y el rey les dijo: ahora pues, ¿estás dispuestos ustedes para que al oír el sonido de los instrumentos adoren la estatua que yo he mandado hacer? Porque si no lo hacen, si ustedes no adoran la estatua, serán echados de forma inminente a un horno de fuego ardiendo, y sabrá que Dios es el que los va a librar de aquel lugar. Dice la palabra de Dios que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey de Babilonia y le dijeron: rey, no es necesario que respondamos nosotros sobre este asunto, porque ese Dios al que nosotros servimos, ese Dios a quien nosotros adoramos, ese Dios que está en nuestra mente y en nuestro corazón, el Jehová de los cielos, ese Dios nos va a librar de ese horno. ¿Por qué? Porque nosotros no servimos a tus dioses, tampoco los adoramos y tampoco vamos a adorar la estatua que tú has levantado. Así que ellos tenían la fe, tenían la convicción de que ellos solamente adoraban a su Dios, porque tenían en su mente, en su corazón, ese mandamiento primordial que estaba dentro de los primeros, que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No lo adorarás ni les honrarás, porque yo soy tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y eso lo tenían grabado estos muchachos en su corazón, y fueron obedientes a ese mandamiento, y no les interesaba que fueran mandados a un horno de fuego, porque sabían que este Dios que los había librado de la tierra de Egipto, que los había hecho pasar en seco por medio del mar, que había hecho salir agua de una roca, que había sido alimentado con el maná del cielo, este Dios poderoso los iba a librar de ese horno de fuego ardiendo. Y el resto del relato bíblico, cuando usted lo continúa leyendo, puede darse cuenta que así fue. Ellos fueron echados a un horno de fuego ardiendo, calentado 7 veces más, y de aquel lugar Dios los sacó, los rescató,
porque fueron fieles a Él y obedientes a su mandamiento. Dice la palabra de Dios que aquel que obedece a Dios recibe bendición. Bendito es el nombre del Señor. Mis hermanos, como podemos ver, nosotros debemos ser obedientes a la ley de Dios como estos muchachos. Muchas personas, sobre todo las pertenecientes al credo católico, se preguntan por qué si Dios ordena dentro de su primer mandamiento el no hacer imágenes que tengan ninguna relación o semejanza con algo que esté en el cielo, ¿por qué Dios mandó a Moisés estampar querubines en las cortinas del tabernáculo? Allá en Éxodo 26, versículo 1, dice el relato bíblico: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. En realidad la respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios y no en el razonamiento del ser humano, como se ha tratado de enseñar por parte de algunos predicadores católicos, cayendo en la mala interpretación con el único objetivo de poder defender en parte sus creencias y costumbres que están rodeadas de idolatría.